Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La dualidad entre realismo e idealismo en la filosofía del espacio y el tiempo se deriva de las ideas previamente discutidas. Esta dualidad enfrenta a dos perspectivas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Desde una perspectiva ontológica, el realismo sostiene que el tiempo y el espacio existen independientemente de la mente humana. Por otro lado, el idealismo niega o duda de la existencia de los objetos sin la mediación de la mente. El realismo en ontología postula que tanto el tiempo como el espacio tienen una existencia objetiva, independiente de la percepción humana. Esta postura implica que los objetos y fenómenos temporales y espaciales existen por sí mismos, sin necesidad de ser percibidos por un observador. Los realistas argumentan que el universo, en sus dimensiones temporales y espaciales, es una entidad concreta que puede ser estudiada y comprendida a través de métodos científicos y filosóficos. El idealismo, en contraste, sostiene que el tiempo y el espacio son constructos de la mente humana. Immanuel Kant, uno de los filósofos idealistas más influyentes, argumenta en su obra Crítica de la razón pura que el tiempo y el espacio son formas puras a priori de la sensibilidad. Según Kant, estas formas no son conceptos derivados de la experiencia, sino condiciones necesarias para cualquier experiencia posible. En otras palabras, tiempo y espacio son estructuras fundamentales que la mente humana utiliza para organizar y percibir la realidad. Para Kant, el tiempo y el espacio no son sustancias independientes, sino marcos dentro de los cuales organizamos nuestras percepciones. Las medidas espaciales nos permiten cuantificar la separación entre objetos, mientras que las medidas temporales nos permiten cuantificar la duración y el intervalo entre eventos. Esta visión sugiere que, sin estas formas de sensibilidad, no podríamos tener una experiencia coherente del mundo. El idealismo se manifiesta de manera radical en la obra de J. M. Taggart, quien en Unreality of Time sostiene que el tiempo es una ilusión. Taggart argumenta que nuestras percepciones del tiempo, como una sucesión de eventos o una serie de cambios, no corresponden a una realidad objetiva. Según él, lo que entendemos por tiempo es una construcción mental sin existencia real fuera de nuestra percepción. Gottfried Leibniz, un filósofo que puede ser clasificado como realista, propuso una visión en la que los objetos, a los que llamó mónadas, existen independientemente de la mente del observador. Para Leibniz, las mónadas son unidades fundamentales de realidad, cada una con sus propias propiedades y estados. Aunque las mónadas no interactúan directamente, su coherencia y armonía preestablecidas permiten la percepción de un universo ordenado y cohesivo. La dualidad realismo-idealismo en la filosofía del tiempo y el espacio ofrece dos marcos radicalmente diferentes para entender la naturaleza de la realidad. Mientras que el realismo afirma la existencia objetiva de tiempo y espacio, el idealismo los considera constructos de la mente humana. La gran discusión filosófica sobre el espacio y el tiempo se centra en definir si estos conceptos son entidades absolutas por sí mismas, absolutismo, o si su existencia depende de otros objetos reales, relacionismo y relacionalismo. Esta controversia histórica comenzó entre el físico Isaac Newton, representado por su portavoz Samuel Clarke, y el filósofo Gottfried Leibniz, y se encuentra documentada en la correspondencia entre Leibniz y Clarke. El absolutismo, defendido por Newton, sostiene que el espacio y el tiempo existen de manera independiente y absoluta, como contenedores en los que los eventos tienen lugar. Esta visión implica que las nociones de localización y velocidad absolutas son válidas y objetivas. Gottfried Leibniz, en contra del absolutismo, argumenta desde una perspectiva relacional. Para Leibniz, el espacio y el tiempo no existen independientemente de los objetos que contienen, en lugar de ser entidades absolutas, son relaciones entre objetos. Leibniz utilizó una serie de experimentos mentales para demostrar que es contradictorio afirmar la existencia de localización y velocidad absolutas, anticipándose en casi 250 años a las tesis fundamentales de la física moderna. El principio de razón suficiente sostiene que para cada hecho hay una razón suficiente que explica por qué es de una manera y no de otra. Según este principio, no puede haber hechos arbitrarios o sin razón en el universo. La identidad de indiscernibles indica que si no hay forma de demostrar que dos entidades son diferentes, entonces son la misma entidad. En otras palabras, dos objetos son idénticos y comparten todas sus propiedades.
Leibniz propone un experimento mental para refutar el absolutismo. Imagina dos universos distintos ubicados en el espacio absoluto. La única diferencia entre ellos es que el segundo universo está colocado 5 pies a la izquierda del primero. Este ejemplo tiene sentido solo si se acepta la existencia del espacio absoluto. Leibniz descarta esta posibilidad. Sin razón suficiente, si un universo estuviera ubicado en un espacio absoluto, no habría razón suficiente para que se encontrara en una posición específica y no en otra. Esto contradice el principio de razón suficiente, ya que el universo podría haber estado en cualquier otro lugar sin una razón particular. Contradicción de la identidad de indiscernibles. Según Leibniz, si existieran dos universos idénticos en todas sus formas pero ubicados en diferentes posiciones en un espacio absoluto, se estaría contradiciendo la identidad de indiscernibles. No puede haber dos entidades que sean completamente indistinguibles y, sin embargo, distintas. Esto sería una contradicción, ya que no habría manera de diferenciar los dos universos si comparten todas sus propiedades. La controversia entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz sobre la naturaleza del espacio y el tiempo es una de las discusiones más influyentes en la historia de la filosofía y la física. Esta discusión se centró en si el espacio y el tiempo son entidades absolutas, independientes de los objetos que contienen, absolutismo, o si su existencia depende de las relaciones entre esos objetos, relacionismo. El argumento del cubo, presentado por Samuel Clarke en nombre de Newton, ilustra la postura absolutista de Newton sobre el espacio. El experimento mental es sencillo pero poderoso. Si se llena un cubo de agua y se cuelga de una cuerda, la superficie del agua es plana. Al hacer girar el cubo, la superficie del agua se vuelve cóncava. Si se detiene el cubo, pero el agua sigue girando, la superficie del agua permanece cóncava mientras continúe el movimiento. Clarke argumenta que la curvatura de la superficie del agua no puede explicarse simplemente por la interacción del cubo y el agua. Cuando el cubo está quieto, el agua es plana. Cuando el cubo comienza a girar, el agua se vuelve cóncava, y la curvatura persiste incluso cuando el cubo se detiene y el agua sigue girando por sí misma. Esta observación sugiere que la rotación y la aceleración se producen en relación con un marco de referencia absoluto, un espacio absoluto en el que estos fenómenos pueden ocurrir independientemente de la posición relativa de los objetos. Leibniz, en contraste, defendía una visión relacional del espacio. Según su teoría, el espacio no existe como una entidad independiente, sino como un marco de relaciones entre los objetos. En este esquema, el movimiento y la rotación son relativos a otros objetos, y no un espacio absoluto. Para Leibniz, la idea de un espacio absoluto carecía de sentido, ya que no habría manera de distinguir entre dos universos idénticos ubicados en diferentes lugares de un espacio absoluto. Leibniz sostenía que si un universo pudiera existir en diferentes ubicaciones absolutas sin ninguna diferencia observable, entonces la posición absoluta sería una noción redundante. Esto se basa en sus principios filosóficos, como el principio de razón suficiente, que sostiene que todo hecho debe tener una razón suficiente para ser tal como es y no de otra manera, y la identidad de indiscernibles, que indica que si no hay forma de diferenciar dos entidades, entonces son la misma entidad. El argumento del cubo de Newton y la refutación de Leibniz tuvieron profundas implicaciones en la comprensión del espacio y el tiempo. Durante siglos, la evidencia experimental de la superficie cóncava del agua fue vista como una validación de la teoría de Newton sobre el espacio absoluto. Esto proporcionó un marco de referencia absoluto en el que los objetos podían moverse, y este marco existía independientemente de los objetos en el contenidos. La visión de Leibniz, aunque menos influyente en su época, anticipó algunas ideas de la física moderna, donde la relatividad de las posiciones y movimientos gana relevancia. Esta discusión se ha reflejado en los desarrollos de la teoría de la relatividad de Einstein, donde el espacio y el tiempo se fusionan en un continuo espacio-tiempo y donde la gravedad es entendida como una curvatura de este continuo, dependiente de la distribución de la masa y la energía. Ernst Mach, físico del siglo XIX, contribuyó significativamente al debate sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, especialmente en el contexto de la polémica entre el absolutismo de Newton y el relacionismo de Leibniz. Mach no negaba los fenómenos observables descritos en el argumento del cubo de Newton, pero ofreció una interpretación alternativa que evitaba la necesidad de un espacio absoluto. El argumento del cubo,
formulado por Newton y defendido por Samuel Clarke, sostenía que la superficie cóncava del agua en un cubo giratorio indicaba la existencia de un espacio absoluto. Según Newton, la curvatura del agua no podía explicarse únicamente por la interacción del cubo y el agua, debía haber un tercer marco de referencia absoluto. Mach proponía que este fenómeno podía explicarse sin recurrir a la noción de espacio absoluto. Sugirió que, en un universo hipotético que contuviera solamente el cubo de agua, no sería posible determinar si el cubo estaba girando respecto al espacio absoluto, ya que no habría otros objetos con los cuales comparar el movimiento. En este escenario, argumentó, la superficie del agua probablemente permanecería plana. Mach propuso que la concavidad del agua en el cubo se debe a la relación del cubo con las estrellas fijas y otros objetos distantes en el universo. Según su teoría, conocida como el principio de Mach, el impulso de un objeto, ya sea angular o lineal, resulta de la suma de los efectos de todos los otros objetos en el universo. Así, en un universo con más objetos, como estrellas distantes, la rotación del cubo podría ser detectada porque habría algo en relación con lo cual el cubo estaría girando. Cuantos más objetos hubiera, más significativa sería la concavidad del agua. El principio de Mach tiene importantes implicaciones filosóficas y físicas, ya que sugiere que las propiedades inerciales de los objetos no son intrínsecas sino que dependen de la distribución y el movimiento de toda la materia en el universo. Esta idea desafió la visión newtoniana del espacio y tiempo absolutos y tuvo una influencia notable en el desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Einstein, influenciado por las ideas de Mach, formuló la teoría de la relatividad general, donde la gravedad es entendida como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y energía de los objetos. En este marco, no hay necesidad de un espacio y tiempo absolutos, más bien, el movimiento y las propiedades inerciales de los objetos dependen de la geometría del espacio-tiempo, que a su vez es afectada por la materia y la energía presentes. Albert Einstein, uno de los físicos más importantes del siglo XX, revolucionó la comprensión del espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad. Esta teoría sostiene que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, sin importar su marco de referencia. Este principio de relatividad se contrapone a la noción de un marco de referencia absoluto, como el éter luminífero, que había sido utilizado para explicar la propagación de la luz. Einstein observó que todos los intentos de medir velocidades relativas al éter habían fracasado, lo que le llevó a concluir que no existe un marco de referencia fijo en el universo. Su teoría de la relatividad especial formalizó este principio, eliminando la necesidad de un éter o un espacio absoluto como marco de referencia. La relatividad especial se basa en dos postulados fundamentales: las leyes de la física son iguales para todos los observadores inerciales, y la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente del movimiento de la fuente o del observador. Einstein avanzó más allá con la relatividad general, introduciendo el principio de equivalencia. Este principio establece que los efectos de un campo gravitacional y los de un marco de referencia acelerados son indistinguibles. Esto significa que la masa de un objeto curva la geometría del espacio-tiempo a su alrededor, una idea que se describe matemáticamente en las ecuaciones de campo de Einstein. En la relatividad general, los marcos de referencia inerciales son aquellos que siguen una geodésica del espacio-tiempo. Las geodésicas son trayectorias que un objeto sigue cuando no está sometido a fuerzas externas. Un objeto que se mueve en el espacio-tiempo no percibe la gravedad si sigue una geodésica, ya que ésta define un movimiento inercial. Si un objeto se encuentra en la superficie de la Tierra, experimenta una fuerza gravitacional porque la superficie impide que el objeto siga su geodésica natural. Einstein también consideró el principio de Mach, que sostiene que las propiedades inerciales de un objeto están determinadas por la distribución de la masa en el universo. Según Mach, las estrellas y otros cuerpos distantes influyen en la inercia de los objetos cercanos. Einstein aceptó parcialmente esta idea, reconociendo que el campo gravitacional generado por la masa de las estrellas y otros objetos puede explicar la inercia. En contraste con Leibniz, quien veía el espacio como una relación entre objetos, Einstein consideró que el espacio-tiempo curvado es una parte integral del universo, similar a la masa y el volumen de un objeto. Einstein abordó el concepto de espacio desde una consideración metodológica innovadora.
Según él, las preguntas sobre la esencia del espacio deben enfocarse en el carácter del conjunto de experiencias sensoriales a las que se refieren los conceptos. Sostiene que antes de definir el espacio, es necesario considerar el problema del objeto material. Este enfoque metodológico establece un espacio intermedio que surge de la elección especial del cuerpo que lo rellena, siendo este el punto de partida para el concepto de espacio. En la relatividad general, Einstein relaciona el espacio con conceptos de gravitación, masa, geometría y estructura. La estructura del espacio, según Einstein, no es absoluta, sino que depende de las configuraciones de masas y las influencias físicas. La geometría del espacio varía con el campo gravitatorio, que a su vez es determinado por la distribución de la masa. Así, la estructura geométrica del espacio es dinámica y depende de factores físicos, lo cual va en línea con la intuición de Riemann de que la geometría no es una ciencia autónoma, sino interdependiente con la física. En la teoría de la relatividad especial, Einstein propuso un concepto de tiempo que se contrapone al tiempo absoluto de Newton. Este concepto se basa en la imposibilidad de establecer la simultaneidad de sucesos registrados en distintos marcos de referencia. Para Einstein, la localización temporal solo tiene sentido cuando se indica el marco de referencia correspondiente. Todo juicio sobre el tiempo es en realidad sobre sucesos simultáneos y no sobre un tiempo absoluto. Por ejemplo, decir el tren llega a las 7 en punto implica que la posición de la manecilla del reloj en el 7 y la llegada del tren son eventos simultáneos. Esta simultaneidad puede ser ilusoria cuando los eventos no están en reposo. El concepto estructural del espacio también se refleja en la medición de los cuerpos en movimiento. La relatividad de la simultaneidad de dos sucesos se refleja en la relatividad de las longitudes. La invariabilidad de las longitudes se produce solo en sistemas inmóviles, como establece la relatividad galileana. Según Einstein, las medidas de los cuerpos en movimiento son relativas a su velocidad, y por lo tanto, no son absolutas. Este hallazgo implica que tanto el tiempo como el espacio son magnitudes relativas y dependientes del marco de referencia del observador. Esta teoría no solo redefinió estos conceptos, sino que también los unificó en el moderno concepto de espacio-tiempo, teniendo un impacto profundo en la ciencia y la filosofía. Einstein dio un paso crucial al determinar que la relatividad del espacio y el tiempo, similar a la indistinguibilidad de masa y energía, dependía de la materia. Este principio condujo al concepto de espacio-tiempo, donde las propiedades geométricas de los cuerpos y el comportamiento de los relojes dependen de los campos gravitatorios generados por la materia. En palabras de Einstein, la ciencia del espacio y el tiempo, la cinemática, ya no juega el papel de fundamento independiente del resto de la física. El comportamiento geométrico de los cuerpos y la marcha de los relojes dependen en mayor grado de los campos gravitatorios. Y estos, a su vez, están generados por la materia. La relatividad es una teoría de unificaciones, integrando la mecánica con la electrodinámica y la termodinámica, y uniendo el espacio y el tiempo. Según el historiador de la ciencia Pietro Redondi, concebir la velocidad finita de la luz como el único medio fiable de información sobre los fenómenos implica que ya no es posible separar la posición de un cuerpo en el espacio de su posición en el tiempo. Una estrella lejana en el espacio lo está también en el tiempo. Para Einstein, tiempo y espacio están inmersos en el universo, y no el universo en ellos. Las ideas de Einstein tuvieron un impacto significativo en múltiples campos de la cultura, la ciencia y el pensamiento, influyendo en diversas teorías filosóficas. El convencionalismo sostiene que las leyes científicas son convenciones, y no verdades absolutas, influenciadas por la relatividad de Einstein. El eternalismo es la teoría según la cual pasado, presente y futuro existen igualmente, reflejando la visión relativista de que todos los puntos en el espacio-tiempo son igualmente reales. El cuadridimensionalismo afirma que los objetos son entidades de 4 dimensiones, extendidas en el tiempo además del espacio, resonando con la concepción de Einstein del espacio-tiempo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras,
sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.